La primera Cerralbo se inaugura, abre sus puertas como museo en 1924, la siguiente en 1933, pero que tienen ese mismo contexto, periodo cultural, y son tan diferentes entre sí como ya veremos, aunque seguramente que conoceremos muchas particularidades que las unan y no las distancian. Cecilia Casas de Santes es licenciada en Historia, en la especialidad de Patrimonio y Arqueología, en la Universidad de Salamanca y con máster en Gestión Cultural por la Universidad Carlos III de Madrid. Ayudante de museos desde el año 2004, forma parte del equipo técnico de este museo desde hace más de 10 años, donde ha desarrollado tareas adscritas a los departamentos de colecciones y de difusión. Entre sus proyectos podemos destacar la coordinación de la pieza del mes entre los años 2006 y 2012, con más de 50 publicaciones de nuestros colaboradores, y la exposición temporal Toilette, la higiene del siglo XIX, celebrada en 2013, de la que fue comisario. En los últimos años se ha especializado en colecciones fotográficas y en la actualidad como conservadora, divide su tarea como responsable, por un lado, de las colecciones en soporte papel en el Departamento de Investigación y Colecciones, y por otro lado en la programación y coordinación de actividades científicas para el Departamento de Difusión y Comunicación. Sin más, les dejo con su ponencia titulada El Museo Cerralbo, una colección personal, una instalación de su tiempo, 1893-1922-2016. Gracias, Rebeca. Bueno, pues buenos días de nuevo a todos, gracias por estar aquí. Les ruego que sean indulgentes con mi presentación y espero no aburrirles demasiado. Y quiero dar las gracias a Lourdes por darme esta oportunidad. Bueno, los que hayan asistido a congresos de casas museos sabrán que normalmente comunicamos nuestra recuperación de ambientes originales, que es uno de los mayores logros, si no el mayor logro del museo en los últimos años. Y como eso es tarea de Lourdes Vaquero y de Julio Acosta, que lo han comunicado tan estupendamente tantas veces, yo voy a intentar contaros algo diferente. Bueno, voy a pasar muy rápidamente por lo que es una breve semblanza de Enrique de Aguilera y Gamboa, que nace en 1845. Se cuenta siempre que es coleccionista desde la infancia, estudia Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid y, como muchos de ustedes sabrán, es heredero de una noble estirpe, 2 veces grande de España, emparentado con la Casa de Alba, con la de Medinaceli, y senador del reino por derecho propio. Su vida podemos decir que está marcada por 3 ejes: su herencia familiar, que pesa sobre él, el servicio a la tradición, con mayúsculas, y con esto me estoy refiriendo al Partido Carlista, y a pesar de que es conde de Villalobos desde el año 69 por herencia paterna, él elegirá como título, entre todos los títulos nobiliarios, elegirá el de Marqués de Cerralbo, que hereda de su abuelo en el año 75. Cerralbo se hace con una familia unida, se casa con una viuda, Inocencia Serrano y Cerver, en el año 71, y esta aporta 2 hijos al matrimonio, Antonio y Amelia del Valle, que son prácticamente de la misma edad que su padrastro. Aquí tienen ustedes a Inocencia, a Antonio y a Amelia en una foto de estudio realizada en el año 75 en uno de sus viajes familiares por Europa. El viaje aristocrático del 19 se ha definido en muchísimas ocasiones como una manera de disfrutar del ocio por parte de estas personas que realmente no tenían un trabajo cotidiano, percibir el mundo, formarse y educar el gusto. Aquí ven ustedes unas imágenes del viaje a Turquía, con Inocencia y Amelia disfrazadas, vestidas a la turca, en el estudio fotográfico de Abdullah Fers en el año 89 y simulando un viaje en globo en la Exposición Universal de Barcelona en el año 88. Quiero leerles muy brevemente esta descripción de lo que es un noble coleccionista vista por René Halphen, un desconocido cronista de sociedad que firmaba con el seudónimo Madrid Chief. Así es que entre aquellas moradas aristocráticas que conservan entre sus muros toda suerte de colecciones que han ido acumulándose en ellas durante una sucesión de siglos, llega a ser un verdadero museo, y el último descendiente de tan nobles familias que nace rodeado de estas producciones artísticas, entre las cuales se educa, aprende desde su juventud a conocer lo bueno, y cuanto va adquiriendo por su cuenta para enriquecer la obra de sus antepasados, sabe elegirlo con acierto.
Y así, Cerralbo, como dijo muy acertadamente nuestra compañera Granados Ortega en el año 2007, comienza a formar su colección a partir de 1876, cuando empieza a recibir las rentas de la herencia de su abuelo. Por tanto, esta gran colección se forma en el mercado de arte y antigüedades y en compras en subastas, almonedas en España y en el extranjero, y también mediante regalos personales. El objetivo familiar, tanto de Cerralbo como de su mujer e hijos políticos o hijastros, es siempre la creación de un futuro museo que sabemos que en un primer momento se llegó a pensar en el salmantino Palacio de San Boal. Tienen imágenes, tenía que poner una foto de Salamanca. El Museo Cerralbo produce en muchos visitantes del presente impresiones contradictorias, y esto es así. La transmisión, por nuestra parte, hacia el público, del piso principal como un interior doméstico genera en ocasiones cierta confusión, como ocurre, por ejemplo, cuando ven ese cuarto de baño con esa bañera de mármol anexa a la armería. Por tanto, entre nuestras tareas no solo está la de transmitir sus ambientes originales, sino también su identidad como museo de la época. Por tanto, hemos de hacernos unas preguntas. ¿Era el Museo del Marqués de Cerralbo una rareza en 1893? ¿Se salía de las convenciones museológicas de la época? Bueno, el contexto museológico de la época sabemos de los antecedentes de los siglos XVI y XVII con la Cámara de Maravillas y estos gabinetes o vitrinas de curiosidades del barroco. Pero, como coinciden todos los autores, todos los expertos en museología, la museografía, pues era así como se llamaba, comienza su andadura moderna en 1727 con la publicación por parte de Jennekel de su museografía neikeliana, en la que se centra sobre todo en el museo o colección privada. Entre el siglo XVIII y principios del XIX se desarrollan todos los conceptos modernos de arquitectura museológica. Los herederos del Precis de Durand serán arquitectos destacados, entre ellos Sohn, como Schinkel, Klenz o Wagen, que desde el siglo XVIII se ocupan del diseño de los edificios, recorridos y espacios expositivos. En estos años, en estas décadas, el museo se debate en una continua dialéctica entre la rotonda, la galería, la recuperación del renacentismo, de diferentes espacios inspirados también en la arquitectura romana, entre el museo-templo, de inspiración griega, el espacio multifuncional, etc. Y una cosa es segura, es ahora, y por ejemplo, gracias a arquitectos como Sohn, cuando empieza a analizarse minuciosamente el efecto y la procedencia de la luz natural sobre las colecciones y los interiores. También es ahora cuando comienza a plantearse el museo público como una realidad. Aquí tienen ustedes la planta baja del Altes Museum de Berlín, donde pueden ver la sucesión de salas en enfilada alrededor de una gran rotonda y de dos patios interiores. Las piezas se van a exponer casi siempre con un criterio o bien histórico o bien iconográfico, y las vitrinas de las antiguas cámaras de maravillas del barroco se van convirtiendo ahora en mobiliario científico moderno. Es en 1822 cuando Goethe plantea la necesidad de que el discurso tenga varios niveles de profundidad, por tanto ya en el 19, como vemos, planteamientos plenamente actuales. Como han dicho muy acertadamente autores de diversos países, en nuestro caso es Rico el que en 1994 con su obra clásica Museos, Arquitectura y Arte, los espacios expositivos, nos explican cómo justo a mediados del siglo XIX hay esa dicotomía entre el eclecticismo historicista y el museo aséptico y neutro que prefigura Ruskin en el Museo de Historia de la Universidad de Oxford. En el eclecticismo historicista, que podríamos decir que se inicia a principios del siglo XIX, tiene su eclosión a mediados del siglo y es profusamente utilizado hasta los años 50 del siglo XX, podemos verlo, por ejemplo, en el South Kensington de Londres, y sigue la línea marcada por el Altes Museum de Berlín de Schinkel o las ideas aplicadas por Klenz a la Glyptoteca y la antigua Pinacoteca de Múnich.
En el 19 hay una constante y es la convivencia entre tradición y modernidad. Aquí pueden ver ustedes la Indian Section del South Kensington Museum en 1880 y pueden ver esa decoración de interiores temática que se corresponde con las colecciones que están siendo expuestas. Y por otro lado, en el Museo de Historia de la Universidad de Oxford vemos ese edificio de cristal y hierro, esa arquitectura mucho más moderna. Pero vemos aquí una imagen del South Kensington con unas vitrinas más asépticas. Por lo tanto, eclecticismo historicista y espacios ya un poco visionarios se dan cita en el siglo XIX. Y es que en esto coinciden tanto los especialistas en museología como los historiadores contemporáneos más importantes de Europa. Por ejemplo, Jürgen Osterhammel, que es uno de los grandes expertos en historia contemporánea europea y sobre todo del XIX, en su reciente obra La transformación del mundo, una historia global del siglo XIX, que ha estado 10 años escribiendo, dice de los museos: a pesar de cierta renovación en la pedagogía museística, en la actualidad siempre se vuelve todavía a la disposición y los programas del siglo XIX. Toda la tipología de los museos se desarrolló ya en esa época: colecciones artísticas, etnográficas, de ciencia y técnica. Y es que durante el siglo XIX se plantearon numerosas novedades en museos de todo el mundo y por especialistas de muy distinta índole, que prefiguraban ideas del siglo XX en cuanto a conservación preventiva, didáctica, función social del museo. Autores como Lorente o Rico atribuyen la falta de una estructura museológica internacional que sirviera de amplificador y validador de estas novedades, atribuyen a esta carencia el hecho de que no tuvieran una mayor repercusión. Por tanto, todas estas ideas pioneras, en realidad en el siglo XX, lo que hacen es redescubrirse. Veamos cuál era el bagaje museológico de Enrique de Aguilera. No era un museólogo profesional, tampoco era un arquitecto como Soane. En realidad sus conocimientos los adquirió como viajero, entendido o, como se diría en la época, connoisseur. Como viajero de un nivel cultural y económico elevado, visitó museos por toda Europa. Y además, su interés museológico y museográfico era el de un erudito que estaba formando una gran colección y que estaba proyectando un museo en el que albergarlo. Tenemos reflejo de este interés museológico en su biblioteca y en su fondo fotográfico. En su biblioteca conservamos guías de los museos más famosos de los países visitados. Tenemos muchas guías del British Museum, del South Kensington Museum, también del Pio Florentino y Chiaramonti del Vaticano, del Louvre, de la Galería Uffizi, de la Academia de Florencia y del Museo Nacional de Nápoles. Y hay que decir que algunos de ellos tienen notas manuscritas, es decir, los utilizaba durante la visita. También tenemos guías de pequeños museos municipales franceses, probablemente por interés arqueológico, según me comenta Rebeca Recio, y hay que decir que los museos privados de artistas y de coleccionistas tienen una gran presencia en su biblioteca. Podemos citar monografías dedicadas al Museo Wickard de Lille, al Museo Thorvaldsen de Copenhague o al Borsletiano de Milán o incluso a la colección Wallace. Y entrevemos también un cierto interés por las colecciones escultóricas, como podemos ver en el fondo fotográfico, en el que preservamos diversos ejemplos documentales, sobre todo del Museo Thorvaldsen de Copenhague, que le llamaría mucho la atención por ser un edificio construido ex professo para ser museo, a iniciativa del propio artista Bertel Thorvaldsen y de Federico VI de Dinamarca, y de este museo conservamos numerosas fotografías, tanto del edificio, los interiores de las salas y piezas aisladas. Hay que decir que muchas de estas fotografías son oficiales del propio Museo Thorvaldsen. Una pequeña puntualización. En este momento, en los años 70 y 80, la fotografía de aficionado todavía no se ha generalizado. Por tanto, quiero clarificar que estas fotografías no son fotos tomadas por Enrique ni su familia en los museos, sino que son fotografías comercializadas por fotógrafos y estudios fotográficos de gran prestigio de las ciudades en las que estos museos se ubicaban. Así tenemos también diversa documentación fotográfica de la Galería Uffizi
que junto con el Museo Pío Florentino y el Museo Chiaramonti le llamó muchísimo la atención. Yo creo que por ese lenguaje clásico de los espacios en los que se alternaban luz natural, esculturas y otras obras como la pintura, que trasladará a las galerías del piso principal. También tenemos estos curiosos cuadernos de viaje, los Moleskine del siglo XIX, que son pequeñas libretas manuscritas por él mismo, en el que detalla lo más interesante de cada ciudad, incluidos los museos. Y es muy curioso al leer estas notas cómo Enrique siempre primero describe el edificio, la entrada, los espacios de acogida al visitante, después describe las salas y su disposición y después a veces se centra en alguna obra concreta diciendo si está de acuerdo con la atribución o no, o que si en el Prado es mejor. Son anotaciones bastante curiosas. Pero ¿cuál es el contexto cercano, museológico, que tiene Enrique? Los museos de Madrid entre 1850 y 1900. Autores versadísimos, por supuesto, en la historia de los museos en España, como es Bolaños, la gran especialista, coincide en que la segunda mitad del siglo XIX es el boom de los museos españoles y en Madrid hay muchísimas novedades de gran calado. Por ejemplo, se abre un gran museo histórico para España, el Museo Arqueológico Nacional en 1867. El Museo Real de Pintura, hoy Museo del Prado, se hace público en el 68 como Museo Nacional de Pintura y Escultura. Se construyen museos privados con un edificio construido ex professo, como el Museo Velasco en el 75. Se conciben museos más sociales, que están tan ahora de moda, como el Museo de Instrucción Primaria en el año 82. Y también comienzan a construirse por parte del Estado nuevos edificios como el Palacio de Bibliotecas y Museos, que se inaugurarán en el año 95 como Museo Arqueológico Nacional y Biblioteca Nacional Española. Y otros museos muy importantes de Madrid, por supuesto el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo de Reproducciones Artísticas y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y de estos museos tenemos catálogos. Así tenemos un catálogo del 83 con fototipias de Lauren, a partir de fotografías de Lauren del Arqueológico Nacional, un catálogo del Museo de Reproducciones Artísticas y otro del Museo Nacional del Prado del año 72, con una sinopsis de escuelas pictóricas. También está presente en la biblioteca uno de los grandes críticos de la museología española del 19, que es Araujo, que fue comentado por Layuno Rosas en el año 94, con su obra Los Museos de España, publicada por entregas en 1875. El hecho de que Enrique tenga este libro en su biblioteca a mí me habla de un coleccionista tempranamente sensibilizado con los problemas de los museos de la época, ya que Araujo, con un carácter bastante pesimista a la española, critica de los museos españoles la falta de espacio, la carencia de luz cenital o de cualquier tipo de luz natural, la abarrotada disposición de los cuadros y el uso del museo como mero almacén de piezas. ¿No les suena esto a las críticas del primer tercio del siglo XX? Bueno, vamos a ver un poco cómo eran los espacios museográficos con los que convivía Enrique mientras estaba proyectando su museo. Esto es la Sala del Joyero del Arqueológico Nacional cuando estaba ubicado en el Casino de la Reina, en la calle Embajadores, entre el año 71 y precisamente el año 93. Esto es la Sala del Joyero, en la que pueden ver unos magníficos muebles, unas vitrinas tipo mesa, tipo atril, divididas en secciones, que después podrán ver una muy similar en nuestra galería primera. También hay catenarias metálicas para separar al público de las vitrinas. Además se practica la inversión ambiental, de la que hemos hablado en el South Kensington o en los museos de Klenze y Schinkel, con una temática decorativa de las salas acorde con las piezas expuestas. Por ejemplo, en esta sala árabe y mudéjar se decora profusamente con moldes de yeso. Parece que este mobiliario, según están estudiando en el equipo del Museo Arqueológico Nacional, se reaprovecharía después en la exposición histórico-americana y en el primer montaje realizado en el Palacio de Bibliotecas y Museos, del cual tenemos aquí una imagen
de la Sala de Vasos Griegos, que está fechada entre 1893 y 54. Nuestras compañeras del arqueológico quizás luego nos puedan dar una fecha un poco más precisa. Y vemos la Sala de Vasos Griegos con esa decoración de palmetas griegas en la parte superior. Bueno, la inmersión decorativa sigue presente a principios del siglo XX. Y en el Museo del Prado, la Sala de Escuelas Flamencas, fotografiada por Lauren, entre el año 60 y el 86 podemos apreciar esa profusión de cuadros expuestos, llegando a tener hasta 5 registros a la vertical de lienzos. Y viendo esto a mí, ya por ejemplo la sala de columnitas del Museo Cerralbo ya no me parece tan abarrotada de cuadros. También en la sala de Isabel II del mismo museo, vemos como en esta sala gigantesca hay cuadros muy pequeños, cuadros muy grandes, en diferentes alturas y en diferentes registros visuales. Y en el Museo Nacional de Reproducciones Artísticas, fotografiado por Arcimis hacia 1900, vemos el uso de la iluminación lateral natural, la disposición clásica en todos los museos europeos de esos frisos y metopas en un espacio interno, como invasados, y el mobiliario expositivo específico para láminas y apoyo gráfico a las piezas, como esas páginas que se pasaban en el Soane también, y mobiliario de descanso para público. Y en el Museo Velasco, construido específicamente para albergar el Museo del Dr. Velasco, vemos también mobiliario específico, pero de un corte más naturalista, más científico, con armarios vitrina. Vemos también vitrinas muy modernas, exentas, con una basa muy pequeña y acristaladas, uso de peanas y una gran abundancia de luz lateral y cenital. Pero también eran muy importantes para el acervo museológico de cualquier coleccionista de finales del XIX las exposiciones universales y nacionales, que han sido consideradas por todos los autores la vanguardia de la arquitectura y también de la museografía expositiva de la época. Combinaban los avances que ya habían hecho los museos desde finales del siglo XVIII con las novedades de las galerías comerciales, los grandes almacenes y las galerías acristaladas, dando como lugar una modernización absoluta de espacios y técnicas expositivas. Después las exposiciones nacionales difundirían estos nuevos métodos y los harían accesibles para una mayor cantidad de ciudadanos que quizá no podían viajar a las exposiciones internacionales, que por cierto él sí que lo hizo con su familia. Pronto las autoridades van a entender la importancia de estas grandes exposiciones. Bueno, aquí tienen ustedes una tarjeta postal de la Exposición Universal de Barcelona, donde vemos un gran espacio diáfano, muchísima iluminación, un recorrido libre, no condicionado, de los visitantes, mobiliario expositivo muy variado y paneles con gráfica. Y en cambio, en la Exposición Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y Aguas Minerales de 1883, celebrada en el Parque del Buen Retiro en Madrid, concretamente el Palacio de Velázquez fue construido para albergar esta exposición. Se consideró un edificio efímero que finalmente, afortunadamente, ha permanecido. Aquí vemos las piezas expuestas, forman parte de la decoración ambiental de la sala. Estas cerámicas de la Moncloa funcionan también como zócalo decorativo de la sala. El mobiliario de descanso es estéticamente muy llamativo, es una museografía mucho más estética, menos aséptica, y hay soportes y planos expositivos muy diversos. En Madrid se celebró una gran exposición internacional, que fue la Exposición Histórico-Americana de 1892, organizada para conmemorar el 4º centenario del descubrimiento. Se hicieron en realidad 3, la histórico-americana, la histórico-europea, y ese año la Exposición Nacional de Bellas Artes tuvo un carácter internacional. Se invitó a diversos países a participar. El comisariado de la Exposición Histórico-Americana fue participativo, que es algo muy moderno también. Cada delegación nacional participó y se hicieron diversas reuniones. Fue inaugurada en otoño de 1892, precisamente en el Palacio de Bibliotecas y Museos, que estaba ya terminado, pero aún no se le había dado su uso definitivo. Y como después parte de los materiales viajaron a Chicago, se acabó fundiendo en la gran exposición histórico-natural y etnográfica que estuvo abierta hasta junio del 93. Vamos a analizar 3 salas
para ver sus características museográficas y cómo realmente hay unas analogías bastante interesantes con el museo que después montaría, Enrique de Aguilera. Este es la Sala de Colombia, que es una de las más modernas e innovadoras. Por cierto, las fotografías son probablemente de Corrales y las he obtenido gracias al Flickr de la Biblioteca Nacional Española. La gran vitrina central sobre tarima está rodeada de catenarias y, como ven ustedes, tiene un doble registro expositivo, tipo atril y tipo vertical con diferentes baldas. Hay expositores de obras en soporte papel, los ven ustedes al fondo, también para pasar páginas. Las vitrinas del fondo combinan un zócalo cerrado, una parte expositiva acristalada y un registro superior para señalética, a que parecen de hace... se podrían usar ahora. También hay fanales sobre peana y mobiliario de descanso, que no se me ve muy bien, pero ahí se ve un sofá, una esquinita. El pabellón de Portugal tuvo un mobiliario expositivo de gran calidad y estética. Había por una parte unas vitrinas altas y acristaladas que ven ustedes en la fotografía inferior, cuyos zócalos estaban decorados con tallas y azulejos de un estilo con un sabor portugués tremendo, de forma que contextualizaban y presentaban el país participante. Y después también había unas vitrinas tipo mesa atril con zócalos acristalados, es decir, con un doble registro expositivo, y soportes específicos para piezas aisladas que precisaban menor protección. Y he aquí la Sala de España. Vemos al fondo vitrinas verticales abarrotadas de objetos similares entre sí, con esa costumbre de exponer todo lo que se tiene, aunque sean 20 piezas exactamente iguales. No es nada de lo que avergonzarse, yo lo he visto en el Louvre también. Con pisos superiores a las vitrinas en los que se acumulan aún más piezas. Vitrinas tipo mesa con dos vertientes, que las hemos visto, si se han fijado ustedes, en la sala de vasos griegos. Eran las mismas que se estaban utilizando. Se combina estas vitrinas con obras pictóricas dispuestas de nuevo en varios registros verticales. Los lienzos de pared están profusamente cubiertos de obras, incluidos textiles. Y yo no sé a ustedes, pero a mí esta sala me recuerda muchísimo a nuestro salón estufa. La forma en la que están dispuestas las vitrinas, las piezas, después van a poder ustedes comprobarlo. Por tanto, desde mi punto de vista, y espero que estén de acuerdo conmigo, el Museo Cerralbo era un museo totalmente de su época. El mobiliario usado es similar al de los museos madrileños de la época e incluso al de las exposiciones internacionales. La forma de disponer las colecciones en los lienzos de pared es totalmente habitual en la época. La combinación de obras diferentes en un mismo espacio también lo es. Y el estilo decorativo o ambientes de inmersión que contextualiza las piezas expuestas era una herramienta museográfica típica desde principios del siglo XIX. Un breve inciso antes de entrar a hablar del proyecto museológico y museográfico de Cerralbo en este palacio en el que ahora nos encontramos. Es su ensayo de futuro museo en su piso de alquiler en la calle Pizarro. Muy brevemente, esto ha sido ya analizado por Marian Granados Ortega y por Rebeca Recio en sucesivas investigaciones. Se trata de un piso alquilado en el antiguo Palacio del Conde de Cheste, del que por ahora no disponemos ni de planos de planta ni de fotografías de los interiores, por tanto contamos solo con crónicas de prensa. Es muy posible que, conforme la colección iba aumentando, Enrique fuera practicando o ensayando diferentes museografías y diferentes formas de disponer las colecciones que iban continuamente en aumento. Y vemos ya características que prefiguran el museo en el que nos encontramos hoy. Las salas son sociales y temáticas. En las salas sociales hay grupos de colecciones elegidos temáticamente. Por ejemplo, en el billar se expone la pintura italiana. Se describen muchísimas vitrinas, de las cuales ya Marian Granados apuntó que podemos identificar en esas crónicas de sociedad muchas de las vitrinas que hoy están en el Museo Cerralbo. Los dibujos también se exponen en un pasillo, como aquí. Y Cerralbo tuvo mucho empeño en intentar instalar luz eléctrica, pero creemos que no lo pudo conseguir. En esta noticia de prensa es bastante curiosa.
Es indudable que los referidos señores viven en esta casa. Lo que no sabemos es cómo vivirán. ¿Se comprende acaso que coma y duerma nadie en las galerías del Museo de Pinturas o en las salas del Museo Arqueológico? La residencia, para asemejarse en todo un museo, tiene el defecto que los de España suelen tener. Está instalada en un local angosto e insuficiente. Pero tranquilícense sus admiradores. El hotel en construcción, aunque avanza lentamente, no es de los edificios que quizá contemplarán nuestros nietos, como el destinado a bibliotecas y museos en el barrio Salamanca. Parecía que no ponía mucha fe en el avance de las obras. Antes de 2 años, las preciosidades histórico-arqueológicas de la calle de Pizarro obtendrán amplio y adecuado alojamiento en galerías y aposentos dispuestos ad hoc. Y este es el museo en el que nos encontramos, el que ya estaban avanzando los cronistas. Es un proyecto enteramente familiar, hay 3 arquitectos consecutivos, hay un interior de galería italiana y un exterior historicista con cierto carácter neomudéjar, y como vamos a ver, hay interiores profusamente decorados con estucos pintados, baldosa hidráulica. Aquí tienen ustedes un plano, un alzado, perdonen. Tiene todas las comodidades de los tiempos modernos: teléfono, agua corriente, alcantarillado, iluminación pública. Comienzan a habitarlo a finales de la década de los 80 el piso entresuelo, o primera planta, pero no así el piso principal, que iba a ser el museo, cuyos trabajos de decoración e instalación se demoraron hasta 1893. Según las notas de prensa, a Cerralbo le habría encantado inaugurar su museo a la vez que la gran exposición histórico-americana, pero no pudo ser porque murió la esposa de don Carlos VII, el aspirante carlista al trono de España. Y después también Inocencia, la marquesa de Cerralbo, estuvo enferma, así que no lo pudo abrir hasta un año después. Esto para él fue un poco frustrante porque le habría gustado mucho invitar a todas las grandes personalidades de los museos extranjeros que concurrieron en Madrid en el año 92. Bueno, José Gutiérrez Abascal, este famoso periodista que escribía bajo diferentes seudónimos, aquí como El Abate, cuenta: Cerralbo no ha descansado un momento interviniendo en todo, lo mismo en los planos del arquitecto que en los trabajos del decorador, y ha construido, por lo tanto, una casa exclusivamente suya, sin sujeción a otro estilo que el que después de ver su palacio puede llamarse estilo Cerralbo. Aquí vemos un diseño hecho por él mismo, como pueden ver ustedes en la firma y en la fecha, en el que da toda clase de detalles de cómo deben ser las columnas de las galerías italianas que van a ver después ustedes en el piso principal. Y aquí ven ustedes algunos de los acabados a la última moda, totalmente. La baldosa hidráulica es de un catálogo del 91, es de una manufactura catalana, y los estucos pintados. Uno de nuestros mayores valores, como ven, en ese techo de madera que no es tal, sino que es un estuco. Y decía una nota, un cronista en prensa en 1921. ¿No ha presidido su instalación uno de esos vulgares adornistas de muebles hechos que se encargan por un tacto alzado de alajar las casas de los advenedizos? Por el contrario, la decoración denota una mano acostumbrada al sutilísimo contacto de la belleza artística. Y llegamos a Cerralbo, museógrafo. Según Cabré, en su necrológica sobre Cerralbo, escrita en 1922, y hablo de Juan Cabré Aguiló, su amigo, discípulo y primer director del museo por disposición testamentaria de Cerralbo, el marqués de Cerralbo se ocupó personalmente de la instalación de la planta museo y también de la rotulación de las piezas. Y dice Cabré: después de ensayos 1000, estudio de luces y efectos y haberlo meditado mucho sobre el terreno. Aquí quiero hacer un pequeño inciso. Cabré conoció al marqués de Cerralbo en 1903, por tanto esto no es una noticia realmente de primera mano, se lo contaría el propio Cerralbo a Cabré. Y también quiero decir que de esta labor de Cerralbo como museógrafo, desgraciadamente apenas tenemos testimonios documentales, por varias causas. Primero, porque nuestro archivo está siendo actualmente procesado, descrito, etc. Y por otra parte, porque hay fragmentos de nuestro archivo que no se encuentran en nuestro poder debido a diversos avatares históricos. Y aquí tienen uno de los resultados de esta labor de Cerralbo como museógrafo.
¿No les recuerda un poquito a la Sala de España, en la exposición histórico-americana? Bueno, la planta noble del Palacio de Cerralbo se consideró desde su presentación en sociedad en 1893 un auténtico museo y, en palabras de los cronistas, una delicada convivencia entre la función palaciega y la función museística. Se menciona además, sin género de dudas, que la galería es la mejor de cuantas existen en Madrid y que con sus cuadros se podría surtir a un museo. ¿Cuál es nuestro reto en la actualidad? Pues nuestro reto es comprender y apreciar el museo y también transmitirlo a nuestro público, cualquiera que éste sea. La necesidad de comunicar su personalidad especial como producto de una época, de un contexto sociocultural y de una figura como la de Enrique de Aguilera. ¿Cuál era la relación entre museos y sociedad en el siglo XIX? Bueno, pues según Gibbons, en 1881, el público iba a los museos a dar un paseo, sin preocupación alguna por lo que van a ver. Para la mayoría de la gente, un museo grande y bien iluminado es poco más que un paseo, no más instructivo que las tiendas de Regent Street. Y aquí tenemos una escena del British Museum al más puro estilo Paseo de los Elegantes. Están en el British Museum, podrían estar en el Paseo del Prado. Y además que al público de la época le gustaban muchas cosas. También le gustaba ir a ver los cadáveres no identificados a la morgue de París. Entonces, pues bueno. El Museo de Sociedad. Cerralbo concibe un museo que no es público, es un museo privado y doméstico, en un piso de su palacio que está destinado a recibir a sus invitados. Por tanto, su razón de ser y su función se explican por esa vida de los salones, de recibir, de las visitas de sociedad, de las soirées, de las meriendas, que formaban gran parte de ese ocio aristocrático, de esa vida de sociedad. Por tanto, el Museo de Cerralbo formaba parte de la ostentación y el reconocimiento social suyo personal y también el de su familia. Esto lo ha explicado Germán Rueda en su reedición de Los Salones de Madrid en 2014. Didier Malherbe, en su obra Memorias del Museo de 1999, nos explica un poco cómo eran estos museos domésticos del siglo XIX, que eran creados tanto por la alta aristocracia como por la burguesía. Era una suerte de democratización del coleccionismo. En este siglo se asiste a un auténtico florecimiento de colecciones privadas que son dispuestas en los interiores domésticos como pequeños museos. A través de ellas, y esto es muy importante porque lo estamos viendo en los ponentes de hoy, el propietario construye su idea del mundo, conecta con el pasado y asegura su memoria personal y vital. De ahí la importancia también de esos inventarios que describe Malherbe, por ejemplo, el inventario de Balzac o el inventario de Soane, que ha mencionado antes Helen. Y bueno, ¿cuáles eran las características de estos interiores? La miniaturización, la profusión de bibelots, el abigarramiento, la oscuridad, los objetos colocados en grupos y por jerarquías que se apoyan unos a otros, el distanciamiento del ser humano respecto a los objetos y una escenografía que imita una habitabilidad muchas veces inexistente. Por ejemplo, este es el Palacio de Loredán, donde habitaba Carlos VII en Venecia, el aspirante carlista al trono de España. Aquí vemos en un interior doméstico, palaciego, un montaje museográfico de trofeos de la Tercera Guerra Carlista. Tenemos varias estampas en el museo, ahí hay de todo, hay sables, hay proyectiles, hay sillas de montar, tenemos alguna con alguna bandera manchada de sangre, exposición de trofeos de guerra. En estas fotografías de los interiores decimonónicos que aparecieron en los Salones de Madrid, fotografiadas por Franzen en 1896, aunque la obra es posible que se publicase en el 98, vemos esas personas que posan totalmente asediadas por vitrinas llenas de objetos. Algunos de los señores casi no pueden ni moverse, es ese interior musealizado. El museo imita el interior doméstico, por ejemplo, aquí me he confundido, he puesto boudoir y es parlour. Nuestro salón chaflán del piso principal imita un parlour. ¿Se usaba como parlour? Sí. ¿Pero es de la planta museo? Sí.
En cambio, en el Salón Confianza, que era ese parlour auténtico del piso entresuelo, por supuesto no puede faltar la vitrina de recuerdos. También, el interior se museifica. God, que fue comisario de la exposición histórico-americana, el comisario norteamericano, nos dice en Principles of Museum Administration, en 1895, dando como ejemplo el Soane Museum de Londres y el Museo de Cluny, que también hemos mencionado antes, el concepto de galería de arte. Museos en los que la disposición artística, muchas veces obra de un personaje destacado, prima sobre la exposición museológica científica. Y estamos en un museo de ese tipo. Gibbons nos dice, el deleite inmersivo que podemos disfrutar en los museos vaticanos o en el Museo Thorwaldsen provoca que por unos minutos al menos el visitante abandone el presente. Es lo que ocurre aquí también cuando visitamos el Museo Cerralbo. Y es que el mejor museo es aquel que forma una persona para sí misma, como decía también Gibbons. Por tanto, Cerralbo es un espíritu artístico que, dueño de una colección, realiza una exposición personal para sí mismo, para el deleite de su círculo de amistades y para invitar e impresionar a las personalidades del mundo académico, político y social. Sus características museológicas son muy similares a las de los museos contemporáneos, pero no se adapta al carácter de museo moderno, porque él está haciendo otra cosa. Está haciendo un museo de sociedad. Es un espacio social, con un uso social, como en el salón de baile, en el comedor de gala. Es escenográfico e inmersivo en su decoración, como hemos visto. Es temático, con salas que recrean un tema concreto para el cual no hay una funcionalidad real, como ocurre en la armería o en el salón vestuario o en el cuarto de baño. Pero también es un espacio museo, ya que algunas salas incluyen iluminación eléctrica y un mobiliario expositivo plenamente contemporáneo que las convierte en espacios decididamente museográficos, como ocurre en el Salón Estufa y en las galerías. No he querido utilizar en esta ponencia imágenes de Juan Cabré, porque las hemos visto ya muchísimas veces, y he querido ponerles 3 reportajes fotográficos contemporáneos a la vida de la familia. Este es el realizado por Franzen para los Salones de Madrid en 1896, y en ellos pueden ustedes reconocer las salas del Museo Cerralbo tal y como son ahora mismo, gracias a la labor de recuperación de ambientes originales que ha comentado antes Lourdes Vaquero. Este es un reportaje realizado por Compagni para la revista Por esos mundos en 1993. Compagni es el famoso retratista Manuel Compagni, maestro de retratistas. Y aquí vemos también esos montajes que llamaban tantísimo la atención de los contemporáneos, como el montaje de los espadines o el montaje de la sala de columnitas. Y por último, en 1921, Manuel Asenjo realizó otro reportaje para otra revista y pueden ver ustedes cómo los interiores permanecen prácticamente inamovibles. En alguna galería se ve que alguna alfombra cambia un poco, pero en esencia los interiores permanecen como están y como están en la actualidad. Ven ustedes ahí un retrato de Cerralbo con su vitrina de joyas, que como ven es muy similar a la que hemos visto en el joyero del Casino de la Reina. La museografía del Museo Cerralbo hay que decir que es libre, porque como ustedes saben, hasta 1934, con la tercera Conferencia Internacional de Museos celebrada en Madrid por la Oficina Internacional de Museos, de la que después pueden preguntar cosas a Alicia Herrero y a Carmen Sanz, con el tema museografía. Hay muchos conocimientos museográficos, muy diversos, muchas técnicas, pero no hay ningún canon todavía. Tenemos un recorrido con algunas comunicaciones verticales, con escaleras. Tenemos una enfilada que acaba en un cul-de-sac, que es el Salón Estufa, que es esa sala museográfica en la que realiza una exposición de arqueología. Hay una hilera de salones en enfilada. Tenemos un pasillo de dibujos sin luz. Y tenemos las galerías a la italiana en un espacio muy flexible y multiusos. El estilo decorativo es el eclecticismo historicista pleno
y Cerralbo a lo que se remite a nivel decorativo es al barroco. Tanto ese barroco hispano, oscuro, masculino, austero, como a su versión más brillante, decorativa, francesa, ya barroco final. Es un interior plenamente decimonónico por ese historicismo, pero no hay ningún guiño nunca al modernismo y las referencias contemporáneas son muy escasas. Hay un gran abigarramiento expositivo, ven ustedes aquí la sala de columnitas y al lado el Museo Municipal de Madrid entre 1892 y 1930. Como ven ustedes, los museos eran así. También se crean registros visuales para ver ciertas piezas pequeñas a nivel de la visión del espectador. Hay agrupaciones temáticas, por ejemplo, en Salón Billar se expone la pintura de retratos y en Comedor de Gala la pintura de bodegón. Son espacios plenamente sociales que funcionan, tienen una funcionalidad de acoger a los invitados, pero a la vez temáticamente acogen piezas. La luz eléctrica se combina en el palacio con velas e iluminación a gas. Está totalmente pensada para apreciar correctamente las colecciones expuestas. También hay vitrinas que se electrifican en el salón estufa. Como contaba Maleo, hay oscuridad. Las ventanas se cierran con pesados cortinajes e incluso el salón estufa, que se había concebido como un invernadero, como una serre, se acaba panelando y cerrando con tapices. Aquí vemos algunas lámparas en las que se ven muy bien los denominados en la época globos de luz, las bombillas. Y, por ejemplo, en la galería, justo encima de la vitrina joyas, vemos ahí, tanto en los apliques de pared como en la gran lámpara que cuelga del techo, vemos tanto las bombillas como los cables de la electricidad. En el pasillo de dibujos, que está protegidísimo de la luz natural, solo hay 3 apliques eléctricos y un farol que cuelga del techo, también eléctrico. Y tengan en cuenta que como este piso solo se abría para invitados, la cantidad de radiación lumínica que podía recibir era mínima. Normalmente estarían en total oscuridad. Aquí vemos las escasas cartelas que hay en el museo. En el museo no había cartelas porque es un museo que explica a su propietario, a sus invitados, con lo cual no necesita cartelas. Pero bueno, Cerralbo rotuló esas cartelas de tallas doradas para la pintura. En los dibujos, en los passepartout de los dibujos del pasillo de dibujos también están rotuladas las atribuciones y en los armarios de la biblioteca su exposición de una selección de su gran colección de numismática y medallística. Ven ustedes ahí un ejemplo de cartela manuscrita por él mismo. Van a poder verlas después en el museo. El mobiliario ya había sido usado en la calle Pizarro. Hay escaparates barrocos a los que se les instala luz eléctrica, como en Salón Estufa. La gran vitrina de joyas, muy característica del 19, como hemos visto. La gran vitrina de Galería 3, quizá un mueble religioso reaprovechado. Las librerías de la biblioteca y las estanterías desmontables de Salón Estufa, que las tienen a la izquierda. A la derecha tienen un escaparate barroco con el típico fondo policromado, típico de la época, bueno, pues utilizado como expositor de piezas arqueológicas y electrificado. Estas son las vitrinas de galerías. Abajo tienen una de las secciones de la vitrina joyas y a la derecha una gran vitrina que es la que supuestamente en la calle Pizarro ya él intentó electrificarla. He hablado con los restauradores que se ocuparon de recuperarla y me han dicho que estaba tan destrozada que era imposible apreciar si había alguna canalización preparada para cables y bombillas. Escaparate barroco pero montaje contemporáneo. Aquí tenemos el escaparate barroco con platería del Salón Despacho y a la derecha una vitrina del Museo Arqueológico Nacional del montaje probablemente primero o segundo. Como ven, la forma de exponer la platería es bastante similar. También hay pequeñas vitrinas por todo el museo, tanto la de recuerdos carlistas, que es de sobremesa, como esas 4 pequeñas vitrinas para objetos arqueológicos que después se colocan en las estanterías del Salón Estufa.
Hay soportes expositivos especiales, incluso una custodia es utilizada para exponer textiles medievales de gran valor, se hacen montajes de miniaturas y también tenemos soportes museográficos. Por ejemplo, en el revolving de despacho se utilizan pequeñas piezas metálicas, no sé si las aprecian, para colocar debajo de los objetos y que no apoyen directamente sobre el mueble. Son nuestros metacrilatos de... Tenemos maniquíes, aunque no los originales, han sido sustituidos al menos 2 veces por mal estado de conservación y una profusión de basas para esculturas, armería, etc. Y también tenemos nuestro propio pasticcio, que lo ven ustedes ahí en el centro. Es una columna de madera con un montaje de armas, estribos japoneses. Bueno, estéticamente es espectacular. Estos son montajes estéticos. El montaje de espadines del salón vestuario llevábamos ya tiempo sospechando que podía inspirarse en la gran lámpara de la Sala de las Banderas del Palacio de Loredán de Venecia. Esa sala en la que les he enseñado antes el montaje de trofeos de la Tercera Guerra Carlista. Bueno, si el salón vestuario está haciendo un guiño a ese vestuario regio en el que recibía el rey, etc., yo he llegado a pensar que el salón vestuario sea un guiño al carlismo, un guiño a Don Carlos, a su rey y a esos héroes de las guerras carlistas, pero Cerralbo siempre era muy discreto y en su palacio convivían siempre tradicionalistas e isabelinos en perfecta armonía. Y a esta exposición permanente, que permaneció prácticamente inalterable 30 años, desde el año 14 se sumó una exposición temporal de materiales arqueológicos. Mientras él gestionaba la donación del producto de sus excavaciones arqueológicas al Museo Arqueológico Nacional y al Museo Nacional de Ciencias Naturales, decidió empezar a exponer las piezas y así realizó 3 grandes exposiciones, la de 1914-15, la del 21 y la del 22, durante la cual muere. Aquí tienen ustedes una imagen de Enrique con sus invitados, el folleto de mano, las cartelas manuscritas por él mismo, unos detalles de pares estereoscópicos sobre negativo de vidrio en los que pueden ver un poquito el montaje de esa exposición, que sí que era un poco doméstico. Y por último, esta fotografía de prensa de 1914, en la que pueden ustedes ver un poco más cómo él expuso el producto de las excavaciones, los ajuares, separó el producto de lo extraído de cada sepultura, lo separó por cordones rojos. Se describe en prensa, una tarde tuvo 120 asistentes, invitados. Y bueno, ya ha explicado nuestra directora Lourdes Vaquero los diversos avatares que ha sufrido el museo, sobre todo debido a la Guerra Civil Española y a las intervenciones llevadas a cabo en los años 40, y es desde el año 2000 cuando iniciamos la recuperación de ambientes originales, gracias a la cual el museo que proyectó Cerralbo pueden ustedes disfrutarlo ahora tal y como él lo diseñó. Aquí vemos 2 imágenes. Y bueno, es nuestro mayor valor y seña de identidad. No quiero pasarme más de tiempo porque ya me han llamado la atención, pero bueno, es un reto gestionar un museo así, lo saben los compañeros de las instituciones hermanas, y bueno, intentamos estar al tanto de la modernidad, seguir conectando con la sociedad y permitir que el legado de nuestro fundador siga estando en conexión con los ciudadanos. Y para ello pues intentamos seguir dialogando, que el presente dialogue con ese piso museo proyectado por Enrique, y eso se ve muy bien cuando hacemos algunas de estas exposiciones temporales que nos permiten también nutrir y dar nuevos discursos al legado de Cerralbo. Muchas gracias.
Se habrá ahora un turno de preguntas, por si tienen alguna pregunta que hacerle. Siento haberme pasado de tiempo. Si tienen alguna pregunta, sí. Sí. Perdón. Muchísimas gracias, ha sido súper didáctico, me ha encantado. Gracias. Y me encantaría tener la presentación para poder leerme detenidamente y los libros, la bibliografía y así cultivarme más sobre el tema que me ha encantado y me ha inquietado mucho, me has como dado muchas ganas de profundizar más en todos los temas museísticos. Pero bueno, una pregunta mía con respecto a bueno, como el señor nos explicó el señor Enrico Cole nos dijo que en su museo pues, se encargó el mobiliario a un mueblista inglés conocido. Quería saber si se conoce que a lo mejor el Marqués pues, hiciera este encargo a algún mueblista extranjero o español que estuviese en boga en el momento, sería interesante. Y una segunda pregunta, en el 19, como estaba muy en boga lo del coleccionismo, se puso muy de moda y este tipo de cosas, pues como todo en la vida, circularía mucho verdadero, de muchas falsificaciones y bueno, siempre se dice que no hay tanto en el mercado como lo que luego la gente compra o dice tener, ¿no? En el museo se ha hecho una diferencia, un porcentaje de lo que de verdad es antiguo y lo que, aparte del valor que tenga de haberse comprado en el 19 por el Marqués, no sean reproducciones del 19. Bueno, es que nuestros compañeros de Lázaro hacen una parte de su exposición permanente está dedicada precisamente al tema de la reproducción, la copia, la falsificación, que resulta, o ya no está, estuvo, que resultaba bastante didáctico. En el 19 hay un poco de todo. Hay veces que sí les dan gato por liebre, otras veces ellos compran muy a sabiendas de que es una reproducción, una inspiración. No es lo mismo falso que reproducción, claro, historicismo que falsificación, es decir, y en cuanto al moblista famoso, me temo que no tenemos ninguno identificado. Sí que sabemos que Cerralbo diseñaba él mismo muchísimas cosas. Pero como he dicho, pues nuestra documentación es parcial. Entonces, pues seguiremos investigando. ¿Tenía él en su afán de coleccionista un amor por algo más en especial? ¿Porque estaba más volcado en algo? Ya sé que es una colección muy ecléctica y muy variada. Yo diría que por un tema personal o la colección de numismática que le unía a su hijastro, Antonio, y de hecho, bueno, Rebeca nos lo puede explicar mejor, ellos la unieron en vida, unieron sus dos colecciones de manera que el que sobreviviera al otro heredase el conjunto completo. Rebeca me ha comentado que es el 65% de toda nuestra colección, lo conforma la colección de numismática, medallística y sigilografía. Bueno, si eso te da alguna pista, pero yo creo que para él su obra favorita era el museo, o sea, su construcción como proyecto y para legarlo a la posteridad y a la nación española, porque bueno, él lo podría haber dejado a sus familiares, igual que pasó su título nobiliario, pero prefirió legarlo a la nación y a todos los ciudadanos. Creo que era la colección de la que más orgulloso se sentía en general. Muchas gracias. ¿A usted? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería matizar que algunas de los expositores o de las estanterías que tienen eran fabricación propia. Es decir, compraban los elementos y después los fabricaban. Algunas de las dos estanterías que tenemos en Salón Estufa, tenemos más elementos exactamente iguales a esas estanterías que están conservados, que no sabíamos exactamente por qué tienen más balaustradas o más columnas, y luego cuando se recuperó ese ambiente y los restauradores intervinieron en las estanterías se dieron cuenta de que era un montaje y por dentro van láminas, ferrallas de hielo y se van realizando ese montaje. Entonces,
es una idealización o una creación, por así decir, del propio marqués. Compraba mucho material para construir, en este caso nos quedan 2 estanterías, pero seguramente habría hecho más estanterías con el material sobrante que ahora tenemos. Y pensamos que precisamente las usó en la exposición temporal de arqueología, porque de hecho en una de las fotos se ve que es una estantería similar a las de Salón Estufa. O sea que... Yo también quería añadir que reutiliza también materiales de derribo, digamos. Sí. Incluso la barandilla de la escalera de honor procede de otro palacio, la mesa del comedor de gala procede del palacio de los Medina Celi, era un pavimento de ese palacio, en fin, él reconstruye a partir de restos, se construye también su mobiliario. Sí. Hola, en primer lugar quería darte las gracias por la ponencia, que también me ha encantado. Y en segundo lugar, expresaros mi reconocimiento a las personas que trabajáis en las casas museo, sobre todo a los profesionales jóvenes que os habéis formado, imagino, en las tendencias de la nueva museología, y que me parece muy complicado conjugarlas con el hecho de trabajar en un lugar en el que tienes que respetar el legado del fundador. Creo que trabajar aquí debe ser bastante más complicado que en un museo moderno, de nueva creación, con espacios expositivos nuevos, amplios. Por tanto, me parece bastante complejo que podáis conjugar ambas cosas. Y en segundo lugar, también saber si la exposición permanente también tiene una parte en el sótano o está expuesto todo el legado del Marqués de Cerralbo. La exposición permanente es la que hay en el piso principal, pero él tenía almacenes. Donde tenemos ahora las oficinas y algunos de nuestros almacenes modernos, él también tenía, por ejemplo, la colección de estampas, algunos de ellos expuestos, otros no. La colección de numismática estaba en unos vargueños, como ha investigado Rebeca. Y aparte, aquí nuestros almacenes están mucho más nutridos de lo que estaban en época del Marqués, porque hemos recibido también todo el moblaje y los objetos del Palacio de Santa María de Huerta en Soria, que es un palacio que fue donado a una institución religiosa, pero todo su contenido se tuvo que venir para acá. Entonces, lo que es el museo concebido por él es el piso principal, lo que no quita que algunas colecciones, por ejemplo los dibujos, tenía expuestos unos 50, pero su colección era de 10 veces más. Eso lo tenía almacenado convenientemente. Pero la exposición permanente siempre es la que es, no hay una rotación con... No, nosotros respetamos nuestra exposición permanente del piso principal, respeta la museografía de Cerralbo tal y como la describió Juan Cabré Aguiló en el inventario de 1922-24 a la muerte del Marqués. Es un inventario que manuscribe Cabré por primera vez en base a informaciones proporcionadas por Cerralbo a lo largo de muchísimos años de convivencia, porque Cabré llegó a habitar aquí con su familia. Gracias. ¿A usted? Las estancias no varían a lo largo del tiempo. Es decir, lo que se ha recreado, dices, es el legado en el momento final. Sí. Aquí estamos hablando solamente del piso principal. Es el piso entresuelo el que nos da más margen para la recuperación de ambientes originales y a veces también para la recreación, ya que es una familia de 4 miembros que va cambiando con el tiempo. Son 30 años de habitación del piso entresuelo. Inocencia, la marquesa de Cerralbo, muere en el año 96, Antonio del Valle en 1900, los espacios cambian. Entonces, el piso entresuelo es muy difícil elegir qué foto fija te quedas. Y en cada estancia, qué expones o qué época de uso de la estancia recuperas. No tenemos toda la información documental y además, bueno, pues está la gran intervención de los años 40 que alteró bastante los espacios del piso entresuelo. Gracias, Amparo. Bueno, pues si os parece bien, como me pasan un poquito de tiempo, vamos a dar paso ya al siguiente ponente. Muchas gracias.